Entonces, recordemos acá lo que nosotros habíamos visto, ¿cierto? Estábamos mirando aquí, vamos a devolvernos un poquito, ¿cierto? En las plantas que nos interesan ahorita, que son las plantas vasculares o traqueofitas. Esas plantas que también son seres autótrofos, ¿cierto? Porque realizan la fotosíntesis. ¿Qué ocurre? Principalmente en las hojas y en algunas, en menor medida, en algunas partes verdes, como los tallos y otros sitios de la planta. ¿Listo? Nosotros veíamos aquí, veíamos un corte de una hoja, un pedacito de hoja, mirábamos la capa superior, la epidermis, mirábamos aquí una capa intermedia que es el mesófilo, conformado por unas células que son el parénquima de empalizada, que es en donde hay más cantidad de cloroplastos. ¿Listo? Los cloroplastos son organelos de las células vegetales que contienen la clorofila. Aquí tenemos una célula vegetal y aquí tenemos los cloroplastos, ¿listo? Aquí los vamos a agrandar miles, millones de veces y lo vemos como en la forma de ese organelo celular de la célula vegetal, ¿cierto? Luego viene acá en el mesófilo un tejido esponjoso, que son estas esponjitas que sirven para el intercambio gaseoso y ya habíamos dicho los haces o cortes de los tubos, el xilema y el floema, ¿no? El xilema, que es el rojito, transporta la savia bruta, que son los ingredientes para la fotosíntesis. Y el azul corresponde al floema, que transporta la savia elaborada, o sea, el alimento que la planta hace. En la parte de abajo está la epidermis inferior, que contiene los estomas, que son unos huequitos por donde salen y entran las sustancias que la planta necesita o que la planta desecha. Por ejemplo, el exceso de agua, el dióxido de carbono entra y sale el oxígeno. Aquí está. Entra dióxido de carbono con agua y forman oxígeno que se va al medio ambiente y la glucosa. Esta es la molécula de glucosa. ¿Listo? Aquí tenemos entonces, ustedes me ayudaron a enriquecer la definición. Entonces, la fotosíntesis es el proceso por el cual los seres autótrofos fabrican el alimento utilizando la energía del sol. La palabra fotosíntesis, foto es luz, síntesis, formación o producción, ¿no? Entonces, se necesita la energía solar y la planta requiere sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, el agua. Las unen por medio de enzimas y de la energía del sol, produciendo la glucosa, que es una sustancia orgánica porque tiene carbono y está dentro de los seres vivos. C6H12O6 es la fórmula y oxígeno que se libera al medio ambiente. Decíamos que la fotosíntesis tiene dos fases, aunque tiene varios subciclos allá, pero vamos a mirar los dos principales. La primera es la fase lumínica, es la que se hace en presencia del sol, ojalá que haya muchísimo sol. ¿Qué ocurre aquí? Esta parte ocurre en los tilacoides de, aquí tenemos el cloroplasto inmenso, es un organelo dentro de la célula vegetal, pero lo vamos a hacer así grande. Estos son los tilacoides, estas moneditas. En conjunto se llaman granas y esto aquí intermedio es el estroma. En los tilacoides, en esto, se realiza la fase lumínica y en el estroma, por aquí, todo esto se realiza la fase
oscura, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? En los tilacoides, Oscura. la fase lumínica ocurre en los tilacoides, entonces los fotones de luz, la luz del sol, entran y excitan, es decir, mueven a la molécula de clorofila. Al moverla, hacen que esa molécula de clorofila empiece a liberar electrones, ¿sí? Y se unan con unas enzimas y coenzimas formando unos fotosistemas. Las enzimas, recuerden que ayudan a acelerar las reacciones químicas. Recordemos que la fotosíntesis es una reacción anabólica porque se forma una sustancia. De sustancia simple se forma una sustancia compleja. ¿Listo? En el fotosistema, entonces se forman esos fotosistemas. En el fotosistema 1 se produce NADPH, ¿sí? El NADPH es la nicotinamida adenida dinucleótido fosfato, que es una coenzima reducida que juega un papel clave en la formación de los carbohidratos en organismos fotosintéticos. Es una forma reducida del NADPH, ¿listo? Y son moléculas, por ahora nos interesa saber que son moléculas energéticas, ¿listo? Y en el fotosistema 2 se produce el ATP. El ATP es el adenosintrifosfato, que también es una molécula de energía. Bueno, ¿qué ocurre ahí? La luz entra a los tilacoides del cloroplasto. La clorofila empieza a soltar electrones, ¿cierto? Y todo esto hace que el agua, la molécula del agua, que es H2O, se separe, se rompa, haya un catabolismo, se rompa y se da un proceso de fotólisis. Lisis es rompimiento, foto por acción de la luz. Se rompe la molécula de agua. ¿En qué se rompe? En 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Listo? El oxígeno se va al medio ambiente y los hidrógenos quedan ahí guardaditos para pasar a la fase oscura. ¿Listo? Entonces el NADPH, el NADP se van a la molécula de agua por acción de la energía solar, se rompe produciendo más energía, NADPH, ATP, hidrógenos y oxígenos. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre en la fase lumínica? El agua se descompone en hidrógeno y en oxígeno, liberando energía. En la fase oscura, que ocurre en el estroma de los cloroplastos, el dióxido de carbono, CO2, se une con los hidrógenos que salieron de aquí, de la fase luminosa, y empiezan a formar unos compuestos. Primero forman el fosfogliceraldehído, que es una molécula más pequeña que la glucosa. Luego se unen y forman la glucosa. ¿Listo? Esa formación de glucosa se denomina el ciclo de Calvin-Benson o ciclo C3. Cada vuelta del ciclo incorpora una molécula de CO2. Se necesitan 6 vueltas para producir la molécula de glucosa. ¿Listo? Esto se puede resumir así. 6 moléculas de dióxido de carbono más NADPH, que es una molécula de energía, más ATP, produce glucosa más energía más otra molécula de energía. ¿Listo? Esto es lo que ocurre en las 2 fases de la fotosíntesis, ¿no? En la fase lumínica que ocurre en los tilacoides, el agua se separa en hidrógenos y oxígeno. Y en la fase oscura se forma la glucosa uniéndose el dióxido de carbono con los hidrógenos. ¿Listo?
Aquí vemos un poquito más complicado. Esto que estamos viendo en la fase oscura es el ciclo de Calvin-Benson. Primero, entonces, los hidrógenos se unen con el dióxido de carbono, van formando diferentes sustancias hasta llegar a formar aquí la glucosa, ¿cierto? De a poquito se van uniendo hasta formar la glucosa. Y en la fase luminosa, el agua es descompuesta y suministra los hidrógenos para formar la glucosa. ¿Listo? Y aquí tenemos de manera más sencilla. Entra la luz del sol a la clorofila y allá a los cloroplastos entra el agua y el dióxido de carbono. En la fase lumínica el agua es descompuesta y en la fase oscura el dióxido de carbono se une con los hidrógenos que han salido de aquí de la fase luminosa y forman la glucosa. ¿Listo? ¿Hay alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguna cosa que quieran saber? ¿Nada? ¿Nada de nada? Bueno, entonces vamos a mirar alguna preguntita. Como ustedes estuvieron investigando, pues es mucho más fácil. Vamos a mirar ahora este videíto para terminar este temita. ¿Listo? Vamos. Uno de los procesos más importantes para la vida en la Tierra es la fotosíntesis. A través de este proceso, los seres fotosintéticos producen oxígeno atmosférico, así como carbohidratos, lípidos y proteínas, compuestos indispensables para la vida. En la fotosíntesis, la materia inorgánica se transforma en materia orgánica mediante reacciones bioquímicas. Este proceso solamente tiene lugar entre los seres fotosintéticos, los únicos seres de todo el planeta capaces de elaborar sus propios alimentos. Los organismos fotosintéticos pertenecen a los reinos Monera, Protoctista y Plantae. Habitan medios acuáticos y terrestres y pueden ser unicelulares o pluricelulares. Gracias a que estos organismos realizan la fotosíntesis, es posible la existencia del resto de los seres vivos. A través de la fotosíntesis se libera el oxígeno que los seres vivos utilizan en la respiración. Pero también en la fotosíntesis se elaboran los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, alimentos indispensables para la subsistencia de todas las formas de vida. Los organismos fotosintéticos pueden realizar esta función gracias a que cuentan con una sustancia de color verde llamada clorofila. Esta sustancia es la única que puede transformar la energía luminosa en energía química. La clorofila se localiza en todas las partes verdes de los seres fotosintéticos, específicamente en los organelos celulares llamados cloroplastos. De alguna forma, los cloroplastos son los responsables de que la vida en la Tierra sea posible. En estos organelos se encuentra el complejo laboratorio que convierte la materia inorgánica en materia orgánica. Para que la fotosíntesis pueda realizarse son necesarias las siguientes materias primas: Energía luminosa, clorofila, dióxido de carbono, agua y sales minerales, enzimas y ATP. Todas estas materias primas son indispensables en la fotosíntesis, proceso que se desarrolla a lo largo de dos fases.
la fase luminosa y la fase oscura. Como resultado de la fase luminosa, la energía solar se transforma en energía química y se liberan moléculas de oxígeno. Mientras que en la fase oscura tiene lugar una reacción bioquímica que permite a los organismos fotosintéticos elaborar sus alimentos. Veamos a continuación las características de estas dos fases. Como su nombre lo indica, la fase luminosa se realiza en presencia de la luz solar. La energía del sol llega a las células donde se encuentran los cloroplastos. Ahí, la clorofila transforma la energía luminosa en energía química. Mediante la energía química se dividen las moléculas de agua conformadas por 2 hidrógenos y un oxígeno. Los hidrógenos y los oxígenos de las moléculas de agua se empiezan a separar. Mientras que los hidrógenos permanecen en los cloroplastos, los oxígenos parten hacia el exterior a través de unos organelos llamados estomas. Por medio de los estomas, los seres fotosintéticos efectúan el intercambio gaseoso. Estos organelos se localizan en el tejido epidérmico. Los estomas se encuentran integrados por 2 células en forma de frijol. En la unión de ambas células hay un orificio llamado ostiolo, en donde se realiza el intercambio de gases. El destino final del oxígeno liberado en esta fase de la fotosíntesis es la atmósfera. Gracias a este oxígeno atmosférico, todos los seres vivos pueden respirar. La fase oscura de la fotosíntesis se desarrolla sin la presencia de la luz solar. En esta fase juegan un importante papel los hidrógenos que se separaron de las moléculas de agua durante la fase luminosa. Como en la fase oscura se presentan reacciones químicas, es necesaria la utilización de energía. Esta energía es el ATP y se encuentra almacenada en toda célula. Pero también se requiere la participación de otras sustancias para producir las reacciones químicas. Estas sustancias son el dióxido de carbono y las enzimas. Las enzimas son sustancias orgánicas que actúan como catalizadores. Su función se restringe a provocar la reacción, aunque no intervienen en ella. En la reacción, los hidrógenos se suman al dióxido de carbono con la participación de las enzimas y el ATP. Como resultado de la reacción, se producen los carbohidratos. Uno de los carbohidratos más simples es la glucosa. A partir de este compuesto orgánico, los seres fotosintéticos producen sus propios alimentos. La glucosa es muy importante, pues una vez formada, sirve de base para la fabricación de los demás alimentos que requieren los organismos fotosintéticos. Entre los alimentos producidos por estos seres se encuentran los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Estos importantes compuestos orgánicos son transferidos al resto de los seres vivos a través de las cadenas alimentarias. Bueno, entonces, listo, dejamos acá. Cualquier pregunta que les surja la hacemos en la próxima clase, ¿listo? Nos vemos, muchas gracias. Chao, chao.